vamos a continuar. Recuerden que si se desconecta, porque esto tiene un tiempo limitado, y a la media hora generalmente se desconecta. Si podría pasar o no, se reconectan. Con el mismo link con el que se conectaron por primera vez. Bueno, cuando hablamos de laboratorio, estamos hablando de muestras de sangre, muestras de orina o de tejidos corporales. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio de toxicología nuestro hacemos muestras de pelo, como muestras de laboratorio, muestras de contenido gástrico, muestras de humor vítreo, muestras de bilis, de líquido biliar, para que vean que se pueden tomar varias muestras que pueden ser analizadas en laboratorio. Y en estos casos, por ejemplo, de COVID-19, lo que se está haciendo para el laboratorio es un hisopado de la nariz y de la faringe. Y después un técnico analiza las muestras para determinar si los resultados están dentro de o el médico, de los límites normales. Hay factores que pueden afectar estos resultados, por ejemplo, el sexo, la edad y la raza. No es lo mismo un análisis de sangre en un niño que en un adulto, porque las fórmulas varían, sobre todo las de los leucocitos. Los niños tienen mayor cantidad de linfocitos y menor cantidad de neutrófilos, y los adultos tienen mayor cantidad de neutrófilos y menor cantidad de linfocitos, por ejemplo. Lo que come y lo que bebe, las medicinas que toman, pueden variar los análisis, el seguimiento de los, por ejemplo, si yo hago un análisis de glucemia y el paciente no hizo el ayuno adecuado, probablemente el azúcar le salga alta. La glucemia está alta porque el análisis no lo hizo en la ayuna que debería que tener. O si ha comido un asado la noche anterior, por supuesto que los triglicéridos y el colesterol le van a salir elevados, porque no hizo el ayuno que tenía que hacer. Medicamentos también producen alteraciones del laboratorio, ¿sí? Y si no siguió las instrucciones del análisis, también por un análisis de orina en el que el paciente no descarta el primer chorro. Recuerden, para hacer un análisis de orina hay que primero que nada lavar los genitales y después de eso eliminar el primer chorro de orina y guardar el segundo y tercer chorro. ¿Por qué? Porque la primera parte generalmente vienen los gérmenes que están en la uretra, entonces hay que barrerlos para que no modifiquen el laboratorio, para que no modifiquen el análisis de orina. Estos generalmente se hacen de rutina. Es importante que se hicieran un análisis una vez al año para detectar cambios en la salud. También pueden servir a los médicos para diagnosticar cuadros clínicos, planificar o evaluar tratamientos. Imagínense que un paciente que tiene la glucemia alta y yo le doy un tratamiento, a mí me permite saber si con ese tratamiento está correctamente medicado o no. O para controlar enfermedades. Si yo, por ejemplo, le hago al paciente ahora un hisopado y me sale que tiene el virus de coronavirus, yo podría comenzar un tratamiento o evaluar o no si voy a hacer tratamiento, depende si tiene signos o síntomas. Recuerden que hay muchos de estos casos que van a pasar asintomáticos, porque no todos los pacientes que están en contacto con el virus, por ejemplo, de la gripe o del coronavirus, van a tener síntomas. Y esos son los más peligrosos porque en realidad son los que están contagiando a todo el mundo porque no tienen signos o síntomas. El diagnóstico por imágenes son imágenes del interior del cuerpo mediante agentes físicos, rayos X. Estas imágenes se utilizan para diagnóstico, es decir, yo puedo hacer un diagnóstico en el caso de la primera radiografía, una radiografía normal, ¿sí? Pero fíjense que la tercera radiografía, ahí aparecen calcificaciones justamente por encima del tendón rotuliano, que deben estar en el tendón rotuliano, que eso le puede producir al paciente
algún tipo de dolor, es decir que yo voy a tener, estas radiografías me van a permitir no solamente para ver que todo esté normal, sino también para ver cuál es el diagnóstico y el pronóstico o el tratamiento. Si tuviera una fractura, yo veo una fractura, el tratamiento va a variar dependiendo de dónde está la fractura. ¿Ah? Puede ser que yo le haga un yeso solamente o que tenga que usar un tornillo. Es decir, que el diagnóstico por imágenes me va a permitir a mí no solamente diagnóstico, sino saber pronosticar cómo va a evolucionar esa fractura y qué tratamiento le voy a hacer. El electromiograma es un examen que verifica la salud de los músculos y los nervios que controlan estos músculos. Es decir, me permite ver actividad eléctrica, igual que el electrocardiograma me permite ver actividad eléctrica del corazón. El electromiograma me permite ver la actividad eléctrica generada por el músculo estriado esquelético, ¿sí? Entonces, se puede tomar en miembros superiores o en miembros inferiores, se colocan agujas y también me permite saber cómo funciona el sistema nervioso periférico, la placa motora, el músculo esquelético, en condiciones normales o patológicas. Es decir, que este estudio a mí me va a permitir saber si la patología es del sistema nervioso periférico, es de la placa motora o es del músculo esquelético. ¿Ah? Me va a poder determinar cuál de estas tres estructuras están alteradas. Entonces, lo que hacemos es tomarle al paciente colocarle agujas, ¿sí? En distintas partes de los miembros superiores o inferiores. Vemos cómo pasa normalmente la electricidad sin hacer ningún tipo de, es decir, solamente teniendo las agujas conectadas. Después le pedimos que haga una prueba que se llama reclutamiento, es decir, que provoque una contracción de ese miembro que yo estoy analizando. Y por último, vemos el patrón de reinervación, que sería que al paciente le hacemos pasar corriente eléctrica a través de esas agujas. Es una corriente, por supuesto, no es la corriente 220, es una pequeña descarga eléctrica que permite ver cómo funciona cuando yo le paso esa corriente eléctrica, cómo funcionan los potenciales motores, los potenciales de esta fibra nerviosa. ¿No? Entonces, fíjense en en el cuadro, cuando está en reposo, fíjense la actividad eléctrica normal del músculo, y fíjense cuando hay una alteración muscular. Fíjense que la actividad eléctrica es mucho menor cuando hay una miopatía, es decir, una alteración muscular. ¿Sí? Ahora, cuando yo le pido que se contraiga, ¿sí? Primero tienen en el normal abajo, fíjense el trazado tan amplio, y cuando yo le pido que se contraiga un paciente que tiene una miopatía. ¿Ah? Entonces ya vamos a ver estas enfermedades miopáticas. Fíjense que hay una pérdida de unidades motoras. Y no está el último patrón, que es cuando yo le hago pasar corriente eléctrica. Bueno, esto es exámenes complementarios y con esto terminaríamos la unidad número 1. ¿Tienen alguna duda? Recuerden, chicos, que traten de ingresar a Zoom con sus nombres, porque aquel que no tenga el nombre como es, y traten de no abreviarlo, eh, no va a poder tener asistencia. Entonces, si se llaman, supónganse Manuel, no se pongan Emma, pónganse Manuel, todo así, no hay ningún inconveniente para poder darle la asistencia. Bien. Vamos a continuar entonces con la unidad 2.
Y vamos a entrar en la unidad 2, que es la exploración general del paciente. ¿Ah? Bueno, entonces, en esta exploración general del paciente tenemos en el examen general una primera impresión, que más o menos de esto habíamos estado hablando, que es la apariencia de salud o enfermedad de una persona, ¿no? Entonces acá vamos a ver si está delgado o si está obeso, extremo. Ahí tenés una indicación, dice Maurer. Agustina Maurer sale como Maurer, pero en la facultad estoy registrado como Olivera, para la próxima lo cambio, dice. Ah, listo, perfecto. Delgadez o obesidad extrema, pasando por distintos grados de nutrición. Puede ser que esté desde desnutrido, eunutrido. Eu significa que está bien nutrido, ¿ah? O está obeso, ¿sí? O está en sobrepeso, ¿sí? Para que sea obeso tiene que cumplir con ciertos parámetros que vamos a ver cuando veamos índices de masa corporal y esas cosas. Y situaciones fisiológicas como embarazo o patológicas. Esa es la primera impresión que yo tengo del paciente. ¿Ah? Bien. Cuando hablamos de actitud, ¿sí? Es decir, que cuando yo tengo al paciente enfrente, la persona puede estar parada o sentada frente al observador, ¿sí? Puede por su aspecto ser fuente de datos valiosos, aunque no debemos confiarnos en ellos en forma absoluta ni sacar conclusiones definitivas. ¿Ah?